Saludos, señoras, señores, bienvenidos a este tiempo para la información. La actualidad manda y tenemos que hacer una programación especial desde Canal Palma del Río sobre lo acontecido en el pleno ordinario del mes de abril del Ayuntamiento de Palma del Río. Distintos partidos políticos, la oposición, sobre todo en bloque, han dictaminado la comisión de investigación, el resultado de esa comisión de investigación sobre el tema de la gasolinera, y ha sido un punto de inflexión que queremos abordar en estos minutos de televisión con distintos partidos políticos que se han acercado hasta esta casa para conocer su opinión y para analizar un poquito lo que sucedió en este pleno. Un pleno que tuvo bastantes puntos, en el que se trataron también los remanentes, en el que hablaron también personas de ayuda a domicilio ya hartas de que no se cumpla el convenio, y donde, pues bueno, ustedes han podido ver a través de Canal Palma del Río lo que se transmitió a través de las cámaras, ¿no? Esa sesión plenaria tensa, bronca en algunos casos, y donde, según algunos grupos, incluso pues no se han respetado los tiempos o no se han respetado las palabras. Vamos a analizarlo, como les digo, con algunos grupos políticos, con algunos de los portavoces de los distintos grupos políticos, para ver distintos puntos de vista y que ustedes analicen y comprendan un poquito más la situación que se vivió en este pleno ordinario, insisto, del mes de abril. Juzguen ustedes. Saludos, señoras, señores, bienvenidos a este espacio para la información aquí en Canal Palma del Río. Hoy tenemos en nuestra mesa para hablar sobre el pleno de esta semana uno de los representantes del Partido Popular en el pleno del Ayuntamiento de Palma del Río, Antonio Martín. Muy buenos días. Buenos días, José, y buenos días también a todos los que nos ven a través de vuestro canal, Canal Palma del Río, que tan buena labor hacéis. Vamos a hablar del pleno de esta semana, de las conclusiones a las que ha llegado esa comisión de investigación del tema de la gasolinera, un tema candente que lleva ya muchos meses encima de la mesa, que en el pleno ha sido un punto caliente entre toda la oposición. ¿Cómo lo valoran desde el Partido Popular? Bueno, pues como bien he dicho, esto es un tema controvertido desde hace ya muchísimo tiempo. Desgraciadamente no es causada, evidentemente, por la posesión, ni mucho menos, sino que ha causado esta situación única y exclusivamente por la incompetencia de quien sustenta el gobierno socialista, que no ha sido capaz de afrontar una situación que ellos mismos han provocado y no ha sabido, primero, pedir disculpas, reconocer los errores y resolver lo que tenga que resolver desde el primer momento. La prueba es tan evidente que en el pleno de esta semana pues se ha llevado el dictamen de la comisión de investigación, que ha tenido su proceso largo, pero ha sido fecundo, entendemos, porque ha sido una comisión de investigación elaborada entre todos, con muchas horas, mucho tiempo, mucha dedicación por parte de todos los grupos políticos, que de aquí, como aquí dice en el pleno, les queremos dar las gracias por su trabajo y por sus conclusiones que han llevado a este dictamen que ha llegado. Y si quiere, pues ahora andamos un poquito más sobre el transcurso, tanto el dictamen, la conclusión del dictamen, y luego después, pues, desgraciadamente, lo que ha sucedido en el pleno. El dictamen tiene 4 puntos que se han aprobado en este pleno. Vamos, si quieres, a desgranar cada uno de ellos. Sí, hay 4 puntos. El primero se hizo una petición a la alcaldía para que se ordene pues, la elaboración de un plan de reorganización, ¿no?, del servicio, concretamente de urbanismo, que diseñe claramente la competencia que tienen los técnicos, ¿no?, la asignación de tareas, el seguimiento e impulso del proceso urbanístico, y que se establezca también fluidez de coordinación, que es muy importante, la coordinación e información entre los responsables políticos que estén de turno, que el pueblo asigne con las decisiones democráticas que se hacen cada 4 años, que próximamente dentro de un mes las tenemos,
y los técnicos y la de los despachos de estos asuntos. ¿Para qué? Para que no pasa lo que esté pasando, que no haya escasez de personal, que se haya una dotación, un esfuerzo del área con nuevos recursos humanos, ¿vale? Luego también hemos dicho, en este dictamen se llevaba a votación pues la iniciación por urgencia de una ordenanza municipal de actividades y de obras que define claramente los procedimientos de cada una de las licencias, obras y declaraciones responsables que puedan presentarse y que posteriormente deban ser informadas por los técnicos municipales. Es que es fundamental la coordinación. Eso es uno de los 4 puntos que hemos llevado a votar al dictamen, ¿no? El segundo punto era pues la petición también a la alcaldía para que ordene la elaboración de un protocolo de atención y asistencia al usuario de los servicios públicos de nuestro ayuntamiento. Otro tercer punto es instar a la señora alcaldesa pues, en aras a mejorar el servicio público en el departamento de urbanismo, que es donde ha sucedido pues, este grave error, y evitar, vuelvo a repetir, la descoordinación que ha existido entre los dos expedientes de licencia y de obras, calificación ambiental y licencia de actividad, para que se unifique en un solo expediente los indicados para que no pase lo que ha pasado. Y para nosotros, pues más grave que ha sido reprobar, se ha votado reprobar a la señora alcaldesa y al señor delegado del urbanismo, pues como máximas responsables políticas, por su mala organización de la red del urbanismo, por la falta de criterio y atribución o reparto de tareas entre los técnicos y la descoordinación entre estos, así como la ausencia pues, de información y comunicación fluida y leal, sobre todo leal, entre los cargos públicos y los técnicos del área. Y de manera específica a la delegada de urbanismo, a la señora Santos Navarro, por no haber puesto el cuidado, la aplicación y la diligencia debida en el ejercicio de sus funciones, incumpliendo así sus responsabilidades políticas, por lo que se solicitó y se ha votado también que la señora alcaldesa la destituya de inmediato de sus funciones como concejal de urbanismo por la actuación valorada en el presente dictamen. Esto es lo que se llevó esta semana, en el pleno de esta semana a pleno, y esto es lo que se ha votado favorablemente de estos cuatro puntos. Bueno, eso es lo que se ha votado, lo que se ha votado favorablemente por parte de todos los grupos de la oposición, a excepción del PSOE, que votó en contra, pero a partir de aquí, a partir de este dictamen, hubo mucho debate en este pleno y hubo momentos de tensión. Sí, o sea, yo te agradezco la pregunta porque yo, por ejemplo, en particular, llevo ya 8 años como concejal y yo jamás me había movido momentos de muchísima tensión, tanto esta legislatura como las otras propias de los debates políticos, y ahí se debe de quedar, y debe de quedarse el de esta semana también, pero la tensión que se vivió en este pleno no tiene parangón. Y no tiene parangón, primero, porque lo que le dije a la señora Santos, le dijimos a nuestro grupo, es primero, reconozco usted que ha sido culpable, reconozco el error, que no pasa nada, eso no tiene ninguna humildad, cero, haga un propósito de enmienda para que no vuelva a ocurrir, y luego acate la responsabilidad que tenga su acto, en este caso política. Y vuelvo a repetir, aquí lo más importante es que sea reprobado, que eso es lo máximo, eso es muy por parte de toda la oposición, o sea, le está diciendo toda la oposición que no vales, que no está haciendo las cosas bien, y encima toda la oposición, que es difícil poner toda la oposición de acuerdo, pues el equipo de gobierno lo ha conseguido. Hemos reprobado, se ha votado y se ha reprobado tanto la señora alcaldesa como la señora delegada de urbanismo, y se tiene que destituir de sus funciones la señora alcaldesa porque ayer salió votado el dictamen. Lejos de pedir perdón, lejos de reconocer el error, sin humildad ninguna, atacan constantemente a todos los grupos de la oposición y a todos los miembros de la corporación municipal de la oposición, en especial a nuestro grupo municipal. Una falta de respeto constante. La señora alcaldesa, que es la presidenta del pleno, no controla el pleno de ninguna manera. Nos parece lamentable, además, así se lo decimos ver. Tenemos un reglamento que nos costó mucho aprobarlo, que va por tiempo. Cada intervención tiene un tiempo específico. Una cosa es, por ejemplo, nosotros tenemos la primera intervención 3 minutos, la segunda 1. Una cosa es que te vaya a 4 minutos, ¿vale? Pero en el momento que habla el señor Sparrow, que el señor portavoz socialista, ayer no había reloj. Ayer había una persona. Entonces, es una indefensión, los demás grupos políticos tenemos indefensión y no estamos participando en igualdad de condiciones. Eso es punto 1.
La señora alcaldesa es la que tiene que controlar el pleno, cosa que no hizo. Al final fue aquello un libre albedrío, al final aquí ya habló todo el mundo, habló la señora Santo Navarro, no se da cuenta de él, porque el dictamen es de la actuación de ella precisamente, y le dio la palabra, y ya el colmo fue cuando ya fueron ataques personales, ataques a personas que van en listas electorales, nuestras también, que son personas externas que no tienen nada que ver, ni nadie afirma nada, y todo es echar balones fuera. Y entonces, como no hay humildad, hay falta de respeto, hay insultos, evidentemente cogimos toda la posición, yo por lo menos, yo lo sé antes, pero yo de estos 8 años no lo he visto nunca, nos salimos del salón de plenos. Nos salimos un momento del salón de pleno, bastante momento, mientras estaba interviniendo la señora delegada de urbanismo, que no tenía que haber intervenido. Pero como la que controla el pleno, la señora presidenta del pleno, la señora alcaldesa, así lo hizo, bueno, además ya sabían lo que tenían que hacer, su estrategia, muy mal por su parte, porque, vuelvo a repetir, puso de acuerdo a la posición y nos tuvimos que salir porque es que no era normal. Prepotencia, falta de humildad y provocación, es lo que ellos quieren. Nosotros no vamos a entregar esa provocación, ya lo digo aquí, delante de los medios, el Partido Popular, ellos van buscando confrontación, la provocación intenta que nosotros entremos al trapo y desde luego nosotros vamos a llevar propuestas, equipo, bueno, que ya habéis tenido aquí, habéis visto la presentación de nuestra candidata Mati Esteo, y nosotros queremos eso, la gente no quiere confrontación, la gente quiere solucionar sus problemas. Problemas como este, que veremos a ver, que bueno, también lo hicimos ver en el pleno, lo que nos va a costar los bolsillos de los palmeños. No le va a costar el bolsillo de ellos ni del Partido Socialista de Palma del Río. Le va a votar el partido a los palmeños por una mala actuación, por ser ineficaces e incompetentes en su gestión, que para eso están y que para eso lo ha elegido y le ha puesto su confianza el pueblo de Palma hace 4 años. Martín, como bien dice, esto es un capítulo más dentro del proceso de la gasolinera. Sabemos que hay procesos abiertos todavía, que hay una investigación judicial que sigue su curso y que seguramente pues conoceremos más en los próximos días, los próximos meses, y que esto, pues, ya les digo, es un capítulo más. Como oposición, ustedes han hecho este dictamen a partir de esa comisión de investigación. Ahora lo que nos queda es esperar a que se cumpla este dictamen, ¿no? Debe cumplirse, porque está votado en pleno, las cosas que se votan en pleno se deben cumplir sí o sí. Yo espero, por ejemplo, la destitución de la alcaldesa que está reprobada, nuestra señora alcaldesa, la recién reprobada alcaldesa destituya a la recién reprobada también delegada de urbanismo de inmediato, que es lo que pone en el dictamen que se votó ayer claramente. También he de decir una cosa, porque es importante, se me ha pasado. La alcaldesa al principio del pleno se equivocó, como muchas veces lo hace, pero estuvo bien que pasara porque dijo más o menos que venía el dictamen a pleno porque era de la transparencia. Y mira usted, no. Saltamos todos los grupos preguntando a la señora secretaria que eso era obligatorio llevar el dictamen al pleno para ser votado, porque ella ha dicho en rueda de prensa que el dictamen era desfavorable. ¿Desfavorable qué quiere decir? Pues favorable porque, le voy a poner un ejemplo, en las comisiones de ciudad, nosotros, muchos grupos dicen posición a pleno, ¿vale? O abstención a pleno. Abstención no quiere decir que me vaya a abstener en el pleno. Yo puedo votar en el pleno o a favor o en contra. Es más, yo puedo decir en comisión de ciudad, que es la reunión, para los que no lo entiendan, la reunión previa de los puntos de cada pleno, que estamos también representados los grupos que conformamos el arco plenario, y el Partido Popular puede decir a favor de este punto, oye, porque lo vemos claro, pero luego cuando se reúne con la Junta Local o analiza mejor el punto, o por circunstancias que influyan, de cualquier índole, ese voto lo podemos cambiar perfectamente en contra. Y no es vinculante el voto que yo emita en la comisión al que diga en el pleno. El pleno es el definitivo. Entonces, ella se basó, lo dijo en la rueda de prensa previa, y ustedes estuvieron presentes previa al pleno, que como era desfavorable, porque dijo que era un dictamen desfavorable porque hubo un grupo que votó en ese momento en contra, y claramente le dijo en esa comisión que votó en contra por esas circunstancias, pero que yo, y además lo explicó en el pleno ese grupo político, puedo cambiar mi voto como si fue, pues es lo que hay. Lo que no puede hacer es mentir y decir
vengo como salvadora y que como soy transparente lo presento a pleno. No, mire usted, hay que presentarlo por obligación. Y como si fue, salió de también a favor. Y vuelvo a repetir, la señora secretaria, delante de todo el arco plenario, delante de todo el grupo político y delante de toda Palma, que está grabado, digo, señora alcaldesa, no, esto tiene que venir sí o sí en pleno. Pues y creo que era importante saberlo. Es también otro signo, perdón, no sé, que me entiende un poquito, el signo del desbarajuste de este gobierno. Que no sabe hacer las cosas, va, con perdón de la expresión, y si me lo permite, a salto mata, sin ninguna previsión, eso no me salía desgraciado, ni sin ninguna programación. Y eso es fundamental a la hora de gobernar. Se ve y se nota en muchos de los puntos que llevamos desgraciadamente sufriendo estos 4 años. Yo lo único que hay que decir, y que es así, y que lo tienen que acatar, y que por favor digan de una vez perdón a Palma del Río, que no lo va a decir, pero bueno, que como se demostró ayer, perdón, en el pleno de esta semana, que acaten. Primero, que se entere el pueblo de Palma que han sido reprobadas, que es muy grave, por toda la oposición, la señora alcaldesa, que es la máxima responsable de la ciudad, pero está reprobada, y la señora delegada del urbanismo está reprobada y se tiene que destituir de su función de urbanismo de inmediato. Son las consecuencias principales, aparte de mejorar evidentemente el servicio en el futuro de este área, como ya he explicado antes. Esas son las principales consecuencias políticas que yo vengo aquí como representante político que ha hecho este equipo de gobierno, y eso es lo que hay, y ya está. Y eso lo tienen que acatar, le guste o no, se ve que no le gusta, pero entonces que no hubieran hecho una comisión de investigación, que no hubieran firmado. O sea que al final, José, han pasado 3 firmas con su documento y las 3 las firma esta señora. Y eso es lo que se tiene que dar. Que usted se tiene que leer los documentos porque usted está gobernando, porque el pueblo lo ha puesto ahí, y usted tiene que velar por sus funciones de gobierno. Pues Antonio Martín, muchísimas gracias por contarnos un poco más sobre lo que ha pasado en ese pleno. Estaremos pendientes de lo que ocurra en los próximos días y también estaremos pendientes de lo que ocurra en cuanto a este asunto, el tema de la gasolinera, que nos va a tener ocupados todavía bastante más. Yo, si me permite, lo he dicho antes, nosotros el Partido Popular no vamos a entrar en confrontación. Esto es lo que hemos dicho, esto es un trabajo de muchos grupos políticos, de mucho tiempo, y esto es un dictamen que se ha aprobado democráticamente en un pleno del Ayuntamiento de Palma del Río. Por lo tanto, nosotros, les voy a repetir, equipos, programas, ideas. Bueno, evidentemente en los plenos, como siempre hacemos, trabajar por Palma y por los intereses de Palma. Si buscan confrontación, problemas, provocaciones, ahí no lo vas a encontrar. Muchas gracias. Concejal, muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Palma del Río. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de esta casa, de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros. Señoras, señores, bienvenidos a este espacio para la información en Canal Palma del Río. Vamos a seguir analizando el tema del pleno de este mes, un pleno que, como han podido ustedes ver, se ha celebrado esta semana y que ha tenido un tema candente, y es esa comisión de investigación de la gasolinera, la famosa gasolinera. Y bueno, pues hemos querido invitar a nuestro estudio al portavoz del Partido Socialista y también del equipo de gobierno, José María Parra. Muy buenas tardes. José, buenas tardes, un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Que en primer lugar vamos a analizar ese pleno, vamos a analizar la situación que se vivió en esta sesión plenaria. ¿Cómo lo valora el Partido Socialista? Bueno, en primer lugar decir que la actitud que tuvieron ayer los grupos en la oposición en el pleno nos genera una profunda tristeza, José. Y simplemente fue la típica respuesta que se da cuando uno no tiene argumentos. Una respuesta agresiva, con gritos,
abandonando el pleno, y abandonar un pleno significa faltar el respeto a la institución y por ende a la ciudadanía, y también una respuesta que tuvo insultos. Y digo que tuvo insultos porque pude comprobar cómo una concejala del grupo del PP nos llamó dictadores y unos minutos después, en el debate de otro punto y de manera indirecta, nos llamó nazis. Una vez dicho esto, José, de verdad, este grupo el único objetivo que tiene es trabajar por la ciudadanía y alejarse del ruido y de la crispación. Y queremos abordar este tema, José, y como has dicho, es un tema de especial relevancia, con la mayor seriedad y rigurosidad que se pueda. Y nuestros argumentos serán 4, aunque serán argumentos serios, objetivos y con pruebas, José. En primer lugar, hay que recordar que fue este grupo el que propuso crear esa comisión. Es decir, este grupo dijo, nos vamos a autoinvestigar. Eso quiere decir que estamos tranquilos, que tenemos la conciencia muy tranquila y que siempre hemos actuado como se debía en cada momento y conforme a ley. Recordar que esta comisión arrancó en diciembre del año 20 y se extendió hasta abril del año 21, 4 meses. En esos 4 meses, la presidenta empezó a trabajar unas conclusiones a raíz de esos 4 meses en lo que estuvimos trabajando. Bien, pues las conclusiones han llegado 2 años después, en plena campaña electoral y 30 días antes de unas elecciones. Y nosotros aún estamos esperando que alguien nos explique por qué se ha tardado 2 años y por qué se han traído estas conclusiones 30 días antes de unas elecciones. Unas conclusiones, además, José, que la comisión votó desfavorablemente. Es decir, esta comisión no ha servido absolutamente de nada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y aquí traigo pruebas, José, los grupos políticos conocían del proyecto de esa gasolinera. Y digo esto porque estuvo en el pleno de marzo del año 19. Y como sabéis, en los puntos del pleno, siempre el punto número 2 es dar cuenta de los decretos que se han firmado durante ese mes. Bien, pues había un decreto en ese listado, el cual dice así: decreto de inicio de expediente de la calificación ambiental de la actividad de unidad de suministro de combustible y centro de autolavado de vehículos a ejercer por Plenoil con emplazamiento en Avenida Andalucía 31. Acta de pleno. Cualquiera lo puede ver. Es más, en este mismo pleno, un grupo, en concreto el del PP, preguntó acerca de un decreto que existe en este listado. Es decir, los grupos se leen estos decretos. En segundo lugar, respuesta de la Fiscalía de Córdoba, en la que dice: archivar estas diligencias al no haberse acreditado que los hechos sean constitutivos de infracción alguna. La Fiscalía de Córdoba dice que no hubo ilegalidad alguna en este procedimiento. Punto número 4. Respuesta del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba. El juez dice: la validez y eficacia del decreto 2514/2019 de 17 de septiembre de otorgamiento de licencia de obra. Es decir, un juez dice que la concejala de urbanismo tuvo que firmar el decreto de obras. Y ayer en el pleno vimos cómo los grupos políticos estaban pidiendo su dimisión porque firmó la licencia de obra. Que alguien me explique esto. A lo mejor los grupos ahora también van a pedirle la dimisión o la reprobación al juez. Aquí lo podemos esperar ya todo. José, estas son las pruebas. Acta de pleno en la que se comprueba que los grupos sabían de este proyecto de gasolinera. Respuesta de Fiscalía en la que dice que no hubo ilegalidad alguna. Y respuesta del juez en la que dice que la concejala tuvo que firmar. He dicho que este grupo iba a ser riguroso e iba a ser serio y hoy le quiere entregar estas pruebas a esta casa y a este medio, igual que ha hecho con el resto de medios
y quedamos a disposición de cualquier vecino o vecina a la hora de entregarle estas pruebas y que puedan comprobar que este equipo de gobierno y sobre todo esta concejala de urbanismo, Ana Belén Santos Navarro, y esta alcaldesa actuaron como se debía actuar en cada momento y conforme a ley. Actuaron conforme a ley. Lo que sí salió en el pleno de esta semana, como decimos, es las conclusiones de esa comisión de investigación en la que los grupos instan, bueno, reprueban tanto a la concejala Ana Belén Santos como a la alcaldesa y, como bien ha dicho, exigen su dimisión. Ante este hecho de toda la oposición, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Obviamente nada. Bueno, sí, el Partido Socialista va a seguir trabajando por sus vecinos y vecinas, José. Eso es lo que va a seguir haciendo. Pues José María Parra, portavoz del Partido Socialista, creo que queda aclarado, no hay ninguna ilegalidad en el asunto, todo sigue su curso, tenemos un proceso todavía legal en torno a la gasolinera, así que yo le agradezco, muchísimas gracias por la aportación de la documentación y veremos lo que da de sí el asunto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de Canal Palma del Río. Señoras y señores, bienvenidos a este espacio para la información aquí en Canal Palma del Río, para dilucidar un poquito más sobre el pleno de esta semana, el pleno ordinario de este mes, que se ha presentado con algunas polémicas y algunos asuntos que creemos que es de interés para toda la ciudadanía. Nos acompaña en esta mesa el concejal no adscrito, también concejal miembro de Andalucistas Palma del Río, de Adelante Andalucía Palma del Río, Santiago Sala. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. También está con nosotros Ausi Continente, que es trabajadora de ayuda a domicilio. Muy buenas tardes, Ausi. Buenas tardes. Nos va a explicar Santiago por qué está Ausi con nosotros, porque uno de los puntos de ese pleno, de esa sesión plenaria, pues se trató el tema de las trabajadoras y trabajadores de ayuda a domicilio, donde bueno, pues están atravesando por una situación difícil y bueno, precisamente por eso todo el pleno se volcó con este tema. ¿No es así, Santiago? Sí, vamos, nosotros ya conocíamos por dónde estaban pasando las trabajadoras de la ayuda a domicilio, con la mala praxis que estaba haciendo la empresa, cambiando los cuadrantes, y nos preguntaron que si podían asistir al pleno para poder hablar, ¿no? para poder decidir por la situación que estaban pasando. El régimen orgánico no te deja asistir a pleno si no lo solicitas expresamente por escrito o con antelación, y sí le hicimos ver a las trabajadoras de domicilio que asistieran al pleno, porque íbamos a intentar que después que terminara el pleno pudieran expresarse allí. Nosotros queríamos llevar algunas preguntas, en ruegos y preguntas, que sí nos compete a los concejales poder reclamar por dónde estaban pasando estas trabajadoras, y así se lo hicimos saber a la alcaldesa. Le pedimos la solicitud a la alcaldesa de que estas trabajadoras, una vez que terminara el pleno, pudieran expresar por la situación que estaban pasando. La situación, ya sabemos que las adjudicaciones de la ayuda a domicilio y de otros contratos de servicios públicos, pues las empresas vienen a ganar dinero, ¿no? Con el deterioro que puede tener en algunos casos sobre los trabajadores y especialmente sobre los usuarios, y en este caso con personas con una atención que son de conmemorar el trabajo que hacen estas trabajadoras, ¿no? Ya no simplemente por acompañarlos, sino por el trabajo que desarrollan de actitud y de voluntad, y que entendemos que el ayuntamiento, en este caso, en algunas ocasiones, que esta situación ya se ha reclamado muchísimas veces al ayuntamiento, donde han incumplido el contrato que tienen con este ayuntamiento, la adjudicación, y no han cumplido con lo que tienen establecido, y sin embargo este ayuntamiento le achucha poco, ¿no? Le pedimos al concejal de Servicios Sociales continuamente que se tienen que cumplir lo que tiene conveniado
esta empresa con este ayuntamiento, ¿no? Y son ellos los que tienen que a esta adjudicación ponerle voluntad y que se cumplan los convenios y que se cumpla todo lo establecido en el contrato, ¿no? Y que Porque estamos hablando de una concesión a una empresa privada, donde esta empresa pues presta este servicio de ayuda a domicilio y donde precisamente las trabajadoras llevan mucho tiempo diciendo que no se está cumpliendo ese convenio. Si le parece, Santiago, hablamos con AUSI, que nos cuente un poquito cuáles son esas reivindicaciones, por qué habéis tenido que llegar a pleno para que se os escuche y bueno, se ponga, se dé visibilidad a esta problemática, ¿no? Mire, la opción de tomar la que tomamos ayer fue porque esta empresa llevamos mucho tiempo luchando para que se nos cumpla este convenio, para que nos trate como trabajadoras, que no se nos trata como no se nos debe de tratar. Y entonces pues hemos intentado luchar a través del comité, a través de los sindicatos, que oye, pues que esto hay que luchar, y la empresa pues pasa olímpicamente de todo. ¿Qué ocurre? Que ya pues ahora se nos comunica el miércoles que hay se nos van a dar unos nuevos cuadrantes a través de unos correos electrónicos y que los cuadrantes hay que ejecutarlos a partir del día 2 de mayo. Entonces, como ustedes comprenderéis, nosotros nos sorprendemos porque nos pilla todo de sorpresa y dijimos, esto es imposible porque los cuadrantes que se iban presentando, las compañeras, algunos eran inversibles. Entonces, pues, algunas eran muy beneficiosos, para algunas eran muy beneficiosos, pero entendíamos que como compañeras deberíamos de apoyar a estas compañeras para que no fueran esos contratos, esos cuadrantes no fuesen así. Entonces, unos cuadrantes que además, según el propio contrato y el convenio, se deben de presentar con un mínimo de 15 días de antelación. De antelación, porque entonces para que nosotros sepamos al cuadrante que tenemos, los usuarios que son los principales que deberían de enterarse quiénes son los que van a entrar en esas casas, sepan a lo que se puede, al auxiliar que le va a entrar, que la conozcan, que sepan cómo tratarla. Porque, oye, estamos hablando de personas mayores, personas con dependencia, personas a las que cada uno con las circunstancias que tiene, pues para eso estamos nosotros. Pero si a ellos no se les comunica lo que va a pasar, cuando lleguen al día siguiente otro auxiliar van a decir, perdona, ¿tú quién eres? Porque aparte de sus necesidades también desempeñamos una labor psicológica, porque ellos nos cuentan sus problemas, ellos nos cuentan y para ellos mucho ya no es el simple hecho de cómo hay que atender a esa persona, hay que saberlos escuchar. Y nosotros la compañía y hacerle sus tareas, por supuesto desempeñar nuestro trabajo, que lo desempeñamos bastante bien todas las compañeras, pero hay que escuchar también a esos usuarios. Sí, en definitiva, lo que ustedes están pidiendo es que se cumpla el convenio, que no haya un abuso por parte de la empresa a la hora de determinar, pues sea el cuadrante o sea también el número de horas, porque tengo entendido que también hay un juego por parte de la empresa con el número de horas, ¿no? Exacto. Por ejemplo, hay compañeras que tienen un contrato hablando de, vamos a decir, 32 horas en su contrato, y ahora esta empresa, por estos cuadrantes, pone un horario de unas horas de 28. Entonces, no se está cumpliendo con lo que hay en el contrato. ¿Qué pasa? Que esta empresa aprovecha esas horas que no se cumplen como horario para luego usarlo como que nosotros debemos esas horas a esa empresa y debemos de hacerlo en horarios o en días que no nos corresponde o que estamos de descanso. Entonces, queremos también que si hay que hacer, no llegamos a hacer ese trabajo, pero que se nos pague esa disponibilidad, porque es un servicio... Así lo exige el convenio. Lo exige el convenio. Bueno, son algunas de esas reivindicaciones que llevaron a pleno Santiago, llevaron no solo su grupo, sino prácticamente todos los grupos de la oposición quisieron también poner de relieve esta problemática, ¿no es así? Sí, es verdad que esto ya lleva mucho tiempo pasando y con estas últimas empresas pues
yo creo que desde principios que empezó a trabajar, ¿no? Ya le queda muy poco sobre el contrato que tiene que ejecutar, porque ahora ya entrará una empresa nueva, ¿no? Que está a expensas de que se confirme la documentación, y esto es una praxis que suelen hacer. Ellos no entienden ni de personas ni de nada, solo atienden a que tienen que tener beneficios, y eso a costa del perjuicio de los usuarios y de los trabajadores, nada más. ¿Qué se propone por parte de su grupo? Nosotros ya pedimos, hace 6 meses presentamos una moción en el ayuntamiento. Nuestro propósito es que se cree una empresa pública para desarrollar estas funciones. ¿Por qué? Porque la empresa pública tiene muchos beneficios. Lo primero, la transparencia, y lo primero, que el desarrollo de los trabajos va en un convenio donde tiene que estar totalmente remunerado como tiene que estar. Si dejamos en manos de que el precio lo impongan las empresas, porque entienden que así tienen que ejecutarlo, porque tienen que tener beneficios, pero una empresa pública no tiene que tener beneficios, y el desarrollo del trabajo es bastante más beneficioso y más próspero para las trabajadoras que el que está haciendo una empresa privada. ¿Y cómo ven desde el sector de los trabajadores esa propuesta de que no dependan ya de esta empresa, sino de una empresa pública? Hombre, yo creo que vendría bastante bien. ¿Qué pasa? Que es verdad que también lo hemos pensado y lo hemos hablado, que al tener una empresa pública hay una problemática, que entonces ya dispondrían de menos cantidades de trabajadoras, solo harían unas pocas, porque estamos hablando de que somos más de 160 personas trabajando en ayuda a domicilio. Entonces, como tú comprenderás, somos muchísimas mujeres, muchísimos compañeros. Juegan a mí a que nos digan, oye, pues tantas personas no podemos contratar. Esto entra también dentro de que aquí hay un límite y posiblemente nos podamos quedar, la gran mayoría a lo mejor. Ausi, ¿qué os dice la empresa ante estas reivindicaciones? ¿Habéis podido reuniros con ellos? El comité se ha reunido muchas veces con la empresa, pero la empresa pues se ríe de nosotros. Se ríe porque como ella es la que hace y deshace lo que le quiere, y ya está. Entonces nosotros cumplimos con nuestro trabajo, pero oye, dentro de la legalidad y dentro de nuestro convenio, que no estamos dispuestos a que se nos pisotee, ni a que se nos ningunee a ninguno, y que, por supuesto, y ante todo, que se le respete a los usuarios. Que es que los usuarios son los perjudicados en este aspecto, que son los que verdaderamente lo están padeciendo, y los familiares, sobre todo, porque cuando tú entras en una casa y esos familiares ven cómo tú tratas a esa persona, y que esa persona se adapta a ti y tú te adaptas a ella, y es que incluso hasta los mismos familiares te agradecen, porque muchas veces dicen, ¿qué has hecho o qué has conseguido que nosotros mismos no podemos? Y es lo que te vuelvo a repetir, es psicología, es saber tratarlos, es saberlos llevar y sentirte que te gratifican tu trabajo. Bueno, también hay una formación detrás, hay una preparación, hay una experiencia por parte de ustedes, ¿no? que también se pone de relieve en ese servicio que prestáis a todos esos usuarios, y que, bueno, puede ser, como bien dices, una gran ayuda, o puede ser también un mareo si cada 15 días la empresa decide hacer un cuadrante diferente, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos, que sea un cuadrante más o menos fijo, que, oye, que entendemos que por circunstancias estas personas pues pueden fallecer, es verdad que nos pueden asignar a otros, pero, oye, se coge sentimiento, se coge mucho cariño, pero vamos a adaptarnos y, oye, que tengamos todas más o menos igualdad entre... Y otra cosa que sí me gustaría también, por favor, que se escuchara. Hay compañeras que vienen desde fuera de Palma, ¿vale? Y entonces, a la hora de que llegan aquí, el cuadrante, por ejemplo, habría que también que mirar esas personas que vienen a trabajar, que sí, que vienen aquí a Palma del Río, pero que se le haga un cuadrante en el que, por ejemplo, su jornada, aunque empiece a las 8 de la mañana y tenga que terminar a las 3, pero que luego no, que hay compañeras que terminan a la 1, pero luego vuelven otra vez a su pueblo para volver otra vez a Palma a trabajar para 1 hora. No me parece lógico. Entonces,
vamos a mirar detenidamente todos los cuadrantes, cada trabajadora tiene sus circunstancias. También hay trabajadoras que esta empresa no mira la conciliación familiar, porque hay trabajadoras que tienen hijos, que necesitan terapia, necesitan ir porque tienen necesidades, y estos cuadrantes sirven para eso, para que esa persona, esa madre o ese padre pueda, a través de ese cuadrante, organizarse para poder hacer su vida y organizar su vida. Dicho queda, Ausi, dicho queda, porque creo que las reivindicaciones son justas, que los convenios están para cumplirlos, la ciudadanía y los usuarios pues agradecen ese buen servicio y esa buena gestión, y bueno, oportunidad como la que tuvisteis ayer en el Pleno creo que hace visible un poco más la problemática. José, tenemos que acordarnos la labor tan esencial que hicieron en pandemia, no olvidarse que nos olvidamos algunas veces la labor tan esencial. No, sí, cuando todos estábamos encerrados, ellas siguieron prestando ese servicio, pusieron en riesgo su familia, sus vidas, su día a día, y es de agradecer toda esa labor. Y además que yo sé que tratáis con mimo a esos usuarios y realizáis vuestro trabajo de una manera encomiable. Así que nuestro agradecimiento desde aquí, por supuesto. Santiago, vamos a abordar otros asuntos también del Pleno. Creo que tema de ayuda a domicilio, pues bueno, veremos en qué queda la cosa. Usted ha dicho que le queda poco tiempo a esta empresa, esperemos que reaccione antes de que se cumpla incluso el contrato y estas trabajadoras tengan cumplido su convenio. Pero también hablamos de que en este Pleno se aprobaron los remanentes del 2022, remanentes de 2,5 millones de euros, si contamos con los organismos, con los patronatos de cultura, de deportes y del Instituto de Bienestar Social, pues estamos hablando de 3 millones de euros que se van a destinar a distintas actividades y en la que usted ha podido participar en esos remanentes. Cuénteme. Bueno, nosotros nos sentimos especialmente orgullosos de poder haber participado en estos remanentes. ¿Por qué? Por la simple circunstancia de que son dineros que se van a ejecutar en los ciudadanos de Palmaría y van a ser beneficiosos para todos. Es verdad que nosotros hemos hecho propuestas, supimos ayer en el Pleno que los demás grupos no habían tenido la oportunidad de hacer propuestas remanentes. Es una cuestión del equipo de gobierno, donde nosotros no podemos tener interpretación sobre la actitud que toma el equipo de gobierno en esta situación. Entendemos, por otro lado, que es verdad que no hay un pronóstico estable sobre ingresos y gastos, porque que sobre 3 millones de euros no es lo normal. Lo normal que se ejecuten en los presupuestos que para eso están elaborados, ¿no? Pero si no tenemos un pronóstico, este equipo de gobierno no hace un pronóstico más exacto sobre los ingresos y los gastos, pues sucede lo que sucede. Pero bueno, jugando con las reglas del juego, que son las que son, y en esta cuestión no podemos nosotros evitarla, pero sí lo que podemos es poner proyectos y partidas presupuestarias a estos remanentes, ¿no? Y así lo hicimos, nos sentamos con el equipo de gobierno, le pusimos sobre la mesa nuestras propuestas y entendemos que consideramos que las propuestas que hemos presentado son prioritarias, ¿no? Porque ¿cuáles son esas propuestas? Nosotros particularmente queríamos abordar una situación muy particular, ¿no? Que es la particularidad que tenemos con la sequía. Sabemos que somos una zona totalmente agrícola, ¿no? Donde la campaña citrícola y del campo este año ha sido muy cortita, ¿no? ¿Qué sucede? Que la campaña que llegue para el año que viene seguramente sea también más tardía por el tema de la sequía, que no hay agua, ¿no? La aceituna empezará muy tarde, la naranja empezará muy tarde, las verduras de verano, cebolla, sandía y menos porque no hay agua, y entendemos que hay muchas familias que están preocupadas porque no saben si este verano van a poder llevar a su casa alimentos, ¿no? Nos confirman también desde el Banco de Alimentos que ya hay personas, que hay familias que están en fechas que no son las normales yendo al Banco de Alimentos a pedir estos alimentos, ¿no? Para poder subsistir, y entendíamos que en estos remanentes había que meter una partida de ampliación en el empleo social.
Hicimos una propuesta al equipo de gobierno y al final llegamos a un acuerdo de que se iba a meter una partida para el empleo social en 170.000 euros, ¿no? Que creo que es una partida importante porque ante todo lo primero donde hay que actuar es en las cosas de comer, ¿no? A la gente hay que darle soluciones a esta situación tan preocupante que tenemos con la sequía y con el trabajo en el tema de la agricultura, ¿no? Y había que abordar lo antes posible y hemos tenido la oportunidad de estos remanentes meter esta partida de empleo social que creo que va a ser muy importante y va a satisfacer las necesidades en la medida de lo posible de algunas familias, ¿no? También traemos algunas propuestas, ¿no? Hay una extensidad, algunas cosas son menores, pero sí había cosas importantes, ¿no? Una de ellas era también, sabes que para presupuesto metimos una partida para comprar un piso para los pisos tutelados, ¿no? Pero esto no podía quedar solo ahí, ¿no? Ya mantuvimos una reunión con las asociaciones para saber qué intención tenían ellos con estos pisos tutelados y se buscó información de cómo podía ser el proyecto y al final se tomó una decisión que los pisos tutelados dependen de unos ratios que a lo mejor no se iban a poder cumplir con un solo piso y entendíamos que a la Junta de Andalucía a lo mejor le podíamos pedir poco porque no íbamos a cumplir con estas ratios, ¿no? Y entonces se decidió de ponerlos como pisos autónomos para personas con discapacidad intelectual. Las asociaciones nos prestaron su verdadera satisfacción porque este ayuntamiento invirtiera en inserción social y en este tipo de personas, ¿no? Y entendíamos que no podíamos quedar solamente en comprar pisos, este piso hay que amueblarlo y adaptarlo a la situación de estas personas, ¿no? Y se ha incorporado también una partida para el mobiliario y para la adaptación de este piso. Y luego ya tendremos que buscar la manera de que en las bases que regulemos entre todos y que participemos todas las asociaciones se puedan hacer lo más flexibles posible para que cualquier tipo de asociación, por muy pequeña que sea, que pueda acceder, ¿no? a este tipo de acción, ¿no? que interpretábamos que era fundamental, que mejor dinero gastado que en inserción, ¿no? y en estas personas con discapacidad intelectual, ¿no? Que llevarlos al ámbito social, ¿no? y que actúen como personas normales y corrientes, ¿no? En todo lo posible, ¿no? Y otra cuestión que también queríamos abordar, que ya se había dejado durante mucho tiempo, hubo un recorrido sobre el Día LGTBI, que en Palma del Río se hicieron varios eventos y hubo manifiestos, y es verdad que estuvo muy bien efectuado, ¿no? Con conciertos en el paseo, pero poquito a poco ha ido decayendo. Una de las causas porque la partida en igualdad se ha recortado mucho, ¿no? Mucho dinero, entonces solamente el cupo que tenían era muy cortito y no se pueden desarrollar muchas actividades. ¿Qué hemos intentado hacer nosotros, no? Pues hemos estado hablando con las diferentes asociaciones. Bueno, no hay asociaciones, sí, pero hay grupos de gente con el colectivo LGTBI que nos demandaban este tipo de actividad, ¿no? Y hemos conseguido meter en estos remanentes una partida de 12.000 euros para el LGTBI, para hacer un concierto, leer el manifiesto y otras actividades conmemorativas de este día, ¿no? Y también lleva otras cuestiones más pequeñitas, ¿no? El polideportivo, la pista de lanzamiento de disco y de peso, que una vez que se quitó el campo de césped natural se perdió esa pista y las asociaciones, los clubes de atletismo nos pedían que se volviera a instaurar. Hemos metido una partida presupuestaria para esta pista, para el marcador electrónico del campo de fútbol, para las 400 sillas. Y también una cosa que nos pedía también el Club del Atlético Palma del Río, a tener tanta gente en el club inscrita que no tenían un sitio donde hacer sus labores administrativas, ¿no? Estaban allí establecidos en un rinconcito que le habían dejado el botiquín del campo de fútbol, pero eso no es para desarrollar este tipo de actividades. Le pedíamos al ayuntamiento que allí donde hay espacio, que ya sabes que se adecuó el antiguo gimnasio y se reformó para que quedara una sala amplia, ponerle un pequeño espacio y un pequeño mobiliario para que puedan desarrollar sus actividades administrativas, que en muchos casos se alargan durante todo el año, ¿no? Y es verdad que nos lo demandaban y también lo hemos podido meter en estos remanentes. Bueno, unos remanentes que tendrán que ejecutarse antes de final de año, del 2023, y que me imagino que iremos conociendo con detalle cada una de esas actuaciones, además de una larga y extensa lista que presentó también el equipo de gobierno, el Partido Socialista. Y nos queda hablar de otro asunto, el más peliagudo quizás, aparte del de ayuda a domicilio, del pleno de este mes, ese pleno ordinario, y es el asunto de la gasolinera. Ya han podido los espectadores ver
ese pleno, la tensión que se vivió en esa noche y bueno, donde se presentaban esas conclusiones y donde la oposición ha votado en bloque ante esas conclusiones. ¿Qué valoración hacen desde su grupo, Santiago? Bueno, nosotros ya sabe que no hemos podido participar en esta comisión hasta el último momento porque no éramos portavoz de nuestro grupo municipal y no podíamos asistir, no teníamos la información, ¿no? Decidimos hacernos concejal no escrito para poder tener todos estos derechos que competen también a todos los grupos municipales y que entendíamos que era la mejor posibilidad y no tener un enfrentamiento interno que no llevaba a nada. En esta situación hemos podido asistir a las últimas comisiones, ¿no? Tenemos el derecho a todas las actas y a todas las declaraciones que han hecho los distintos ponentes que han sido citados y hemos visto las conclusiones que ha hecho cada grupo político. Nosotros no hemos hecho conclusiones solamente enmiendas a los acuerdos de pleno. En estos acuerdos de pleno nuestras enmiendas en la comisión no fueron aceptadas. Se acordó entre todos los grupos, se aprobaron las enmiendas entre todos y se han redactado en estas conclusiones. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Que, hombre, nosotros lo dimos en pleno. Leyendo todas las conclusiones, todas las declaraciones, aquí alguien miente. Aquí alguien miente. Porque que no se sepa que este expediente o este inicio de expediente o este proyecto de viabilidad se presentaba en el ayuntamiento, eso no se lo cree nadie. Y conociendo al antiguo regidor de este ayuntamiento, menos, que tiene una cabeza privilegiada para acordarse de las cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, pues se ha decidido y se ha tomado la decisión de que se apruebe este dictamen, que esperemos que la alcaldesa, como máxima responsable de esta institución, lo haga valer, ¿no? Cuando se aprueban unos remanentes por una mayoría, se ejecutan porque hay que ejecutarlo beneficioso para los ciudadanos. En este caso, la oposición, que es mayoritaria, ha dictaminado unas conclusiones y un acuerdo de pleno. Le pedimos a la alcaldesa que haga efectivo este dictamen, ¿no? Que para eso está, ¿no? Es la máxima representante del ayuntamiento. En este dictamen se piden muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo el tema de urbanismo, que se desarrollen métodos para que el funcionamiento de urbanismo y estas cosas no vuelvan a suceder, ¿no? Que no haya, según las conclusiones del Partido Socialista, se estaban haciendo reuniones a expensas del equipo de gobierno. Si esas son las conclusiones del Partido Socialista, alguien tiene que actuar. Y si ni la alcaldesa ni la concejala delegada atienden a tener ningún tipo de actuación, pues entendemos que los máximos responsables, políticos en este caso, porque nosotros no somos jueces, ni podemos hacer abrir ningún expediente a ningún funcionario ni nada, entendemos que tenemos que tener una declaración política. Y en este caso la máxima responsable de esta situación es la concejala delegada de urbanismo. Y así lo hemos manifestado y así hemos tratado este caso. Es verdad que nos sentimos un poco en este pleno discriminados en el aspecto de que los turnos de palabra, hay un régimen orgánico municipal que hay que cumplir y los turnos de palabra han sido totalmente discriminatorios. Cuando el equipo de gobierno podía hablar 20, 30 minutos o 40 minutos, los demás llevábamos escrito para adaptarnos al tiempo que nos corresponde. Se le dio la palabra por alusiones a la concejala delegada, que tiene 1 minuto para responder y se tiró 20 minutos. Entendemos que todo es totalmente discriminatorio y tuvimos que abandonar el pleno con la situación desgraciada de que algún concejal del equipo de gobierno intentó desplazarnos para cerrar la puerta por la fuerza. Yo creo que no son actitudes de un equipo de gobierno ni de servidores públicos. Así que desde aquí entiendo que este concejal no pidió disculpas en el pleno, que también le pegó un empujón a otra concejala de la corporación y me parece totalmente fuerte. Porque más que no lo digo hoy porque esta mañana escuchando lo que se decía en la radio local, se hablaba mucho de lo malamente que nos habíamos portado la oposición por salirnos del pleno y sin embargo no se analizaban las actitudes que había tenido el equipo de gobierno, ¿no? En estos temas tan discriminatorios, cuando la misma secretaria dijo que el RON es normativo y está para cumplirlo. Entonces esto, yo ya le he pedido en infinidad de ocasiones, alcaldesa, gobierne esta ciudad, alcaldesa, gobierne esta ciudad. Tiene que tomar las decisiones y las decisiones que no sean discriminatorias
independiente que sea usted del Partido Socialista, del Partido Popular o de cualquier otro partido. Usted es la máxima representante de este ayuntamiento. Vimos la actuación del Pleno, vimos en ese dictamen que, bueno, como usted bien ha dicho, analizando políticamente, pues se pide y se exige, bueno, por parte de todos los grupos esa reprobación a la alcaldesa y a la concejala delegada Ana Belén Santos. Sí, a la concejala se le pide la destitución por parte de la alcaldesa. ¿Por qué se ha llegado hasta ese punto? ¿Por qué? Porque entendemos que es verdad que no somos jueces para determinar que haya prevaricado o haya cometido algún delito, lo entendemos y así está la justicia para actuar en consecuencia, porque esta cuestión está en manos de los jueces, que ya decidirán cuando corresponda si esta gasolinera se va a montar o no se va a montar, que no somos nosotros los jueces, pero sí atendemos a acciones políticas, ¿no? Y como responsable del área de urbanismo tiene la máxima responsabilidad, ¿no? Es la que tiene que atender en estos casos que este expediente se fuera iniciado y que fuéramos tenido toda la información, porque la misma compañera de su equipo de gobierno, la señora Aurea Espósito, manifestaba que ella se enteró y le pidió explicaciones a la sección de urbanismo, ¿no? ¿Esto qué es? Unos lo saben, otros no lo saben. No entendemos esta manera de gobernar, ¿no? Por eso en esas conclusiones también se pide una acción concreta en el Departamento de Urbanismo donde se ordene realmente todo lo que gestiona licencias de obra, licencias de actividad y demás, para que todo sea un conjunto. Claro, no es lo mismo pedir una licencia de obra para arreglar un alicatado de un cuarto de baño que montar una gasolinera. Oiga usted, entiendo de que no sepa usted que se va a arreglar un cuarto de baño, pero que no sepan ustedes que se va a montar una gasolinera en el centro urbano, cuando ya los proyectos de viabilidad estaban pedidos, cuando había una inmobiliaria que había pedido al ayuntamiento que le diera toda la documentación para que este proyecto fuera viable, que se le hiciera el correspondiente expediente. Hombre, que el decreto se firmó en el 2018, los 4 años de antes, nadie lo sabía en el ayuntamiento, o quién estaba trabajando a espaldas de quién, yo que no lo entendemos. Y cuando se hace una comisión de investigación para que estas cosas queden claras, o no decimos la verdad o mentimos. Entonces, ¿qué nos cabe a los demás partidos políticos de la oposición? Pues hay una responsabilidad política, que es la concejala de urbanismo y la alcaldesa como responsable subsidiaria. ¿Qué esperan del Partido Socialista? Bueno, nosotros esperamos que acaten la norma como tiene que ser, ¿no? En este caso, que se acate este dictamen y que haga valer lo que los partidos de la oposición en mayoría, que son los máximos representantes de la población de Palma de Ría, porque somos mayoría y que la alcaldesa tiene que atender la mayoría plenaria, ¿no? Pues veremos lo que da de sí este asunto, que tiene también su recorrido judicial y que, bueno, pues se llegarán a unas conclusiones y habrá una sentencia, no sabemos cuándo, porque el proceso es largo y sabemos cómo va la justicia, ¿no? Con esos tiempos. Conoceremos y estaremos muy atentos y vigilantes de lo que pueda pasar con la gasolinera. AUSI Continente, muchísimas gracias. Espero y deseo que las peticiones que ha hecho en esta mesa, en este estudio hoy, pues lleguen a la empresa, lleguen a toda la ciudadanía, que la ciudadanía les apoye y que consigan esas reivindicaciones lo antes posible. Mucha suerte en la lucha. Muchísimas gracias. Concejal Santiago Salas, muchísimas gracias por contarnos más sobre este pleno. Nos volveremos a encontrar, seguramente de cara a elecciones. Tenemos una entrevista pendiente y nada, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. A vosotros siempre. Nosotros vamos a continuar con la programación habitual de Canal Palma del Río. Sigan con nosotros.